Conversar el día de hoy con la presidenta de la Asociación Venezolana de Huntington, la señora Aleska González de Zambrano, que nos dará a conocer sobre las estadísticas de personas que se encuentran dentro de dicha asociación y las vivencias a través de familiares de personas, igualmente de su esposo que falleció hace 6 años y de los restos de los familiares que hoy en día presentan dicha enfermedad. ¿Cuáles son las estadísticas de personas que se encuentran dentro de la asociación? Mira, nosotros comenzamos en el año 2000 con 20 familias, hoy en día pasamos las 1000 familias inscritas en mi fundación, ¿verdad? Cuando hablamos de eso no quiere decir que las 1000 familias tienen Huntington, sino que hay un promedio que entre esas 1000 familias, un aproximado de 395, casi 400 familias afectadas en ese grupo a nivel nacional. Son estadísticas que abarco Maracaibo como toda Venezuela. Son estadísticas de mi fundación. Si tú me preguntas qué porcentaje de estadísticas son, yo creo que es el 0,01. Dicen que hay un riesgo aproximado de entre 12 y 15 mil personas en Venezuela, ya que somos conocidos como el mayor país del mundo con esa patología. ¿Cuántas personas tienen integradas aquí en Caracas y fuera de Caracas? ¿Integradas en qué sentido? Dentro de la fundación o asociación, perdón. Mira, en nuestra asociación tenemos una junta directiva, tenemos en Caracas, yo te puedo decir cuántas personas tenemos en la fundación trabajando con nosotros. Hay un grupo más o menos como de 5 o 6 personas que trabajamos y cada familia es miembro de la asociación. O sea, si tú me dices, en cada estado tengo una asociación porque cada familia es miembro de esta enfermedad que tenemos. Correcto. ¿Cuáles nos puede comentar más que todo las vivencias con el síndrome de Huntington en cuanto al fallecimiento de su esposo y las personas que integran su entorno familiar? Bueno, mira, es una enfermedad terrible. Mi esposo la padeció, son pacientes que duran aproximadamente entre 15 y 20 años. Mi esposo duró 27 años con la enfermedad. Creo que traté de ayudarlo hasta el final, eso lo siento, y eso es lo que yo quiero, que las familias ayudemos a nuestros pacientes afectados con la enfermedad de Huntington. Y en el grupo familiar, pues sí tenemos pacientes afectados, y que bueno, tratamos de darle ese apoyo a nivel de familia y a nivel de grupo familiar, pues. La estrategia comunitaria tiene 4 años en el país, un poco más. De ahí pues que en esta estrategia comunitaria en las comunidades siempre se ha abordado todas las discapacidades y cuando en esa comunidad, esta es una enfermedad que existe en la comunidad, recuerden que es una enfermedad que tiene predilección por algunos sectores o algunas zonas, ahí se habla entonces del tema. Por ejemplo, en el Zulia, acabamos de oír que en Rosario del Perijá, en una enfermedad dentro del Rosario de Perijá, es una comunidad donde hay más casos de enfermedades de Huntington del mundo. O en San Luis, en San Francisco, estado Zulia, es otra de las comunidades en donde hay más enfermedades de Huntington en el mundo, 10 veces más que lo que hay en el resto del mundo. Sabemos que esto es una tarea por hacer, actualizar bien la data de discapacidad y de la enfermedad de Huntington, pero hay registrado al menos 2000 familias en donde hay uno o más miembros con enfermedades de Huntington reconocidas en el país. Lo que llama la atención ahora es que ya no solamente es en el Zulia, es en todo el país que está presente la enfermedad. La enfermedad que nació allá en el norte-este de Europa se vino hacia América y dentro de América se ha alojado en Latinoamérica y en Latinoamérica dentro de Venezuela y en Venezuela en algunos bolsones o ciudades dentro del país. Así se comporta la enfermedad. Estas personas requieren un bastón de 4 puntos. El Ministerio de Salud otorga este bastón, pero también lo otorga la Misión José Gregorio Hernández, el CONACDIS y las oficinas de desarrollo social de las distintas organizaciones, alcaldía, gobernación,
etcétera, e inclusive organizaciones no gubernamentales. Sillas de ruedas, llega un momento en que la persona con enfermedad de Huntington necesita la silla de ruedas. Al principio con propulsión de la propia mano, cuando todavía tiene los miembros superiores con buena fuerza muscular, pero más adelante lo requiera de sillas de motor. Pañales, porque esto es una persona que tienen incontinencia y por lo tanto se orinan solos, y esto hay que colocarle pañales. Se le ponen almohadillados en cadera, almohadilladas en codo, dependiendo del sitio hacia el que más se caiga una persona con esta enfermedad. Así que andaderas también. Tablas, porque ellos pierden la facultad de hablar. Entonces, con algunas pizarras, ellos pueden fácilmente seguir comunicándose con sus familiares. Estas son algunas de las ayudas técnicas que se le dan a las personas con discapacidad como ayudas técnicas. El medicamento lo da el Instituto Venezolano de Seguro Social, el medicamento principal, el Temmodex o tetrabenazina, que es un medicamento que está por encima de los 1.000 bolívares, una caja de apenas N número de pastillas, y que requiere por lo menos una de esas cajas al mes. Esto requiere decir unos 12.000 bolívares al año para una familia que pierde el trabajo, que el familiar principal cuidador tiene que dedicarle todo el tiempo, implicará una tremenda ruina económica. Por lo tanto, es una necesidad para ellos apoyarles con este tipo de medicamentos de alto costo. La estrategia comunitaria implica articular el poder comunal y los órganos del poder comunal en todo este trabajo. Y cuando nosotros vamos a una comunidad, invitados seguros y fijos son los consejos comunales que hacen vida en esa comunidad, porque entendemos que el vocero que trata los problemas de discapacidad dentro del consejo comunal tiene que estar sensibilizado, informado y educado sobre la enfermedad para salir en la búsqueda y darle las atenciones que se requieren, porque si bien es una enfermedad no curable, es una enfermedad tratable y rehabilitable. ¿Cuáles son los principales déficits neuropsicológicos dentro de la enfermedad? Sí, hay problemas de pensamiento lento, hay problemas de memoria, hay problemas de atención, hay problemas de atención dividida, o sea, no puede hacer dos cosas a la vez este tipo de personas. Hay problemas de percepción alterada, hay problemas en la planificación de las actividades ejecutivas, hay problemas en el inicio de hablar, de coordinar músculos, tanto en cualquier parte del organismo, incluyendo miembros inferiores y miembros superiores. Estos son los principales síntomas cognitivos, que son los que me está preguntando ahí. Pero lo que hacen y que han reconocido la enfermedad en el mundo son los motores. Y dentro de él el principal, la corea, que son movimientos bruscos, ininterrumpidos, largos, que son involuntarios, que ocurren estando el paciente en posición fija o estática o en posición dinámica, caminando o realizando actividades, que hacen pensar una danza al momento de caminar, y por eso se le llama también corea de Huntington o corea de San Vito, porque por allá en el medioevo la gente que tenía esta enfermedad iba en procesión hacia la capilla de San Vito, básicamente que iban para que el santo les diera un milagro en la curación de esta enfermedad. En 1872 el médico George Huntington, por eso la enfermedad se llama enfermedad de Huntington también, gracias a este médico estadounidense que ejerció en Long Island, Nueva York, estudió un grupo de familias y ahí conoció de este tipo de cuadro psiquiátrico que lo llamó locura de Huntington, y que por eso lleva su nombre. Fue más años luego, en el siguiente siglo, cuando se conoció que tenía una determinante genética. Pero él fue el primero que la descubrió y dijo: esta es una locura heredada genéticamente. Estas fueron las palabras del director de la Asociación Venezolana de Síndrome de Huntington, Nixon Contreras, que dio a conocer sobre qué es la dicha enfermedad y los cambios o el déficit neuropsicológico en cuanto a las condiciones cognitivas que presenta. Asimismo, informó que está siendo apoyado por la misión José Gregorio Hernández, con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con el Instituto Venezolano del Seguro Social y el Ministerio de Salud, para así desarrollar y poder dar a conocer y ayudar a las personas
personas que tienen este tipo de síndrome, Huntington o como conocido mal de San Vito. Asimismo, informó de que en la comunidad del Rosario de Perijá del estado Zulia es la que se encuentra con mayor de personas enfermas con este tipo de síndrome. Quien les reportó para ustedes, María Angélica Carmona de Notivalor.